Muy buenas a todos y bienvenido a este segundo capítulo de la Piccola Napoli. Vamos a hablar de uno quizás el más importante de los elementos de la creación de una pizza napoletana contemporánea. Por supuesto, lo que estoy hablando es de la harina, ¿vale? No todo el mundo sabe que para hacer una pizza napolitana hace falta un modelo específico, un tipo, en este caso específico, de harina. Como ya sabemos, tenemos harinas de todo tipo de macinado y cada molino hace un tipo específico de harina para lo que tenemos, el producto final que tenemos que desarrollar. En este caso nosotros, como queremos conseguir una pizza napoletana contemporánea o una pizza napoletana normal, necesitamos una harina que tenga un nivel de fuerza o en este caso de absorción de agua mayor respecto a otro tipo de producto que deberíamos o queríamos hacer. Por ejemplo, si queremos hacer pasta, no es la misma harina que si quisiéramos hacer dulces, o no es la misma harina si quisiéramos hacer panificados como pan y pizza, ¿vale? En este caso, ahí la harina que vamos a tener que utilizar es una harina de fuerza, ¿vale? Hoy os traigo varios modelos de harina, o más o menos son lo que yo utilizo, y entre ellos os enseñaré el que yo prediligio o el que más me gusta a mí para poder hacer la pizza napoletana contemporánea. Entonces, vamos a empezar por las bases, es decir, lo que estamos comentando antes. Existen varios tipos de harina y la harina que vamos a ver hoy es la harina de fuerza. Vale, vamos a empezar por el primer paquete, ¿vale? Que eso es el más común. Pues imagino que la conocéis todos. Es la harina de fuerza del Mercadona, ¿vale? Hemos hecho un montón de vídeos con esta harina y es una harina normal y corriente de supermercado, es decir, podéis encontrar la misma no solo en Mercadona, en Carrefour, en el Aldi o en cualquier supermercado. ¿Y cuál es el indicador para yo saber que es una harina para que yo pueda hacer panificación, es decir, pan o pizza? Ahora mismo en prácticamente casi todos los paquetes se lo pone un poco en el dibujo que es una harina para qué es específica esa harina. Al principio, digamos hace 5 o 6 años, los paquetes de harina de los supermercados, por lo menos aquí en España, no te salía este valor, ¿vale? Ese es el valor de la fuerza. Ahora lo vamos a agrandar para que lo podáis ver, ¿vale? Ese valor de la fuerza, digamos, lo que te está diciendo es el molido que tiene esa harina. Entonces, la rafinateza que tiene esa harina, es decir, cuántas veces se ha tenido que refinar ese tipo de harina para que sea lo más apta posible para que pueda absorber más agua. Pero el indicador más importante que nosotros tenemos que buscar en la tabla, digamos, que tenemos aquí al lado, de todos los indicadores que tienen prácticamente todos los alimentos, es el nivel de proteínas, ¿vale? Ahora lo que haremos, engrandaremos en cámara alta para que lo podamos ver. Y entonces aquí lo que podemos ver que tenemos, como todos los alimentos, el nivel energético de esta harina, los azúcares, la fibra alimentaria, pero aquí al fondo, en la penúltima pestañita, digamos, tenemos el nivel de proteína que tiene esa harina. Como podemos ver, tiene 13 gramos de proteína. ¿Qué quiere decir eso? Que es una harina que tiene muy buena absorción de agua, por lo tanto, a pesar que es una harina de supermercado, yo la recomiendo un montón, sobre todo para principiantes y para poder practicar, porque es una harina que a mí me ha dado muy buenos resultados. Quizás a nivel de sabores, a nivel de más técnicos, específicos, no tiene los mismos que tienen molinos que trabajan específicamente las harinas para ese tipo de producto, pero es un producto que no nace específicamente para la pizza, pero nace sobre todo para panificado. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer el pan, podemos hacer panes rústicos, y dentro de ellos podemos hacer la pizza napoletana porque tiene ese indicador muy alto, que es una harina donde, digamos, nosotros podemos meterle bastante agua. ¿Qué pasa cuando el nivel de proteína es muy alto? Es decir, de 11 para arriba. Eso quiere decir que necesitará mucho más tiempo de fermentación. Cuanta más proteína tenemos, más absorción de agua tenemos, pero
más tiempo va a necesitar fermentando para poder tener el mismo resultado. Por ejemplo, tenemos harinas que, si miramos la parte proteica, digamos, de la tabla proteica que tiene en el lateral, os indicará que tiene una proteína del 9%. Ese tipo de harina sería apta o sería bastante recomendable para hacer pizzas en el mismo día. Si la quiero hacer por la noche y la preparo después de comer, en 3 horas, que hemos visto vídeos que se ha podido conseguir. Yo incluso lo he hecho con esta, a pesar que os estoy diciendo lo contrario, pero por eso, cogeros todas las recomendaciones con pinza, porque estoy hablando solo y exclusivamente para un público principiante, para que sepáis más o menos cuál es el indicador que hay que coger para coger la mejor harina para mi caso, es decir, que en nuestro caso, que si estás viendo este vídeo, es para pizza napoletana contemporánea, ¿vale? Entonces, volviendo atrás, esta harina para mí es una muy buena opción para empezar, para practicar, da muy buenos resultados. Incluso yo la he mezclado con otras harinas integrales para poderle dar ese sabor, porque se queda un poco plano, digamos, lo que es el sabor de la masa. Así que 13 gramos de proteína, para mí, recomendaciones, sería una muy buena harina para poder hacer amasados a 24 horas. Es decir, hoy amaso y la recojo mañana de la nevera y cierro, digamos, el amasado, y luego ya sería el boleo, que veremos en vídeo más adelante cómo se hacen todos los procedimientos siguientes, y entonces ahí sería utilizar ese tipo de harina. Es una muy buena harina, siendo harina de supermercados, y por el tipo de característica que tiene. Luego tenemos aquí la gama, o digamos el molino que yo predilijo o que prefiero, que a mí me gusta más, que sería lo que es la línea Caputo, ¿vale? Aquí tenemos 3 diferentes tipos de harinas, y con las 3 podemos evidentemente hacer pizzas contemporáneas, ¿vale? Son 3 harinas que tienen un nivel de proteína bastante alto. Vamos a empezar con cada una de ellas para hablar más en específico. Esta es mi harina preferida, esa es la Caputo Nuvola, ¿vale? Que su característica, lo que tiene 12,5 gramos de proteína, es decir, tendría un 0,5 menos que la del Mercadona, pero esta tiene un nivel de absorción de agua mayor. ¿Qué quiere decir? Que la otra quizás me podría empujar como mucho un 70% de hidratación, sin embargo con esta puedo hasta poder llegar a un 80% de hidratación. Pero aunque se pudiera llegar, y con determinadas técnicas y con bastante paciencia, y teniendo sobre todo una muy buena planetaria o amasadora, yo lo que recomiendo con esta es, o por lo menos los resultados óptimos que he tenido con esta, es un 75% de hidratación, que también en vídeos más adelante veremos qué quiere decir hidratar un amasado o empujarse mucho más allá de lo que es el nivel de absorción que tiene ese tipo de harina, ¿vale? Es, como el dibujo lo pone, es una harina específica sobre todo para pizza napoletana contemporánea, con estos bordes un poco más altos y más alveolados, y es una harina que a mí me gusta porque a la hora de abrirla se abre sola, es muy elástica, muy fácil de trabajar, y si hace muy bien los procesos anteriores de amasado, te da unos muy buenos resultados. Sí que es verdad que a nivel de sabores también se queda un poco plana, pero todo lo que es a nivel técnico, el amasado, poderla abrir, poderla meter en el horno, es una harina que da muy buenos resultados. Y luego pasamos a la más típica, digamos, esa es la harina más utilizada de todas las pizzerías napolitanas, que es la Caputo Cuoco, ¿vale? O en este caso a veces hay alguno que la llama la Caputo Roja o Caputo Pizzería, ¿vale? Esa harina, digamos, la característica que tiene son unos 13 gramos de proteína, que es igual que la de la harina del Mercadona. Lo que pasa es que esa sí que te da un toque, un sabor bastante más rústicos a la hora de probar la masa.
¿Cuál es la forma para poder distinguir los sabores de un amasado del otro? Hacer una margarita normal y corriente y siempre probar lo que es el cornichone. ¿Okay? El cornichone es de donde tú puedes distinguir el sabor entre una y otra. Evidentemente, si un amasado lo llenamos de muchos ingredientes y quieres distinguir el sabor de un amasado en el centro de la masa, no lo vas a distinguir porque lo único que vas a poder digamos, saborear son los ingredientes que le pones encima. Entonces, como yo he hecho bastantes pruebas y he notado la diferencia entre una y otra, he notado esa diferencia y por eso lo puedo comentar. A nivel de tabla nutricional, es muy parecida a la del Mercadona, pero sí que os puedo decir que esto ya cuando te metes la masa en la boca, se nota bastante un sabor un poco más rústico respecto a la del Mercadona, que se queda muy plana. Es una harina que responde muy bien a lo que es la absorción de agua, es decir, se le puede llegar hasta incluso meter un 80% de agua. Además es una harina de 13 gramos de proteínas. Es una harina que viene muy bien para hacer el prefermento viga, ¿vale? Ahora veremos otra que incluso mejor. Y yo la recomiendo mucho, incluso si ya quieres pasar a un nivel superior, después de lo que es la harina del Mercadona en este caso, prueba esta porque de verdad es una harina que vas a notar un montón, tanto a nivel de amasado con larga fermentación. Con la núvola sí que te puedes permitir poder hacerla incluso en el mismo día por su textura y por su malleabilidad a la hora de trabajarla. Pero esta sí que da muy buenos resultados, sobre todo trabajando con los prefermentos y trabajando sobre todo a 24-32 horas. Y para terminar, tenemos lo que yo predilijo para poder hacer prefermentos, que es la Manitoba Oro, siempre de lo Molino Caputo, ¿vale? Es una muy buena opción para hacer, por ejemplo, amasados 100% viga. Esta lo que tiene son ya 14 gramos de proteína, es decir, que aquí podemos incluso empujar a más de 80% de hidratación. Es una muy buena harina incluso para poder hacer pizza en bandeja, porque como ya sabéis, la pizza en bandeja sí que podemos empujar mucho más allá. Además es mucho más fácil pasarla en una bandeja que tener que trabajar con la pala para poderla meter en el horno, que es mucho más difícil o mucho más complicado, que como veremos más adelante las dificultades que hay para poder meter la pizza en el horno. Es una muy buena harina y se utiliza mucho para la pizza en bandeja, porque eso te permite poderle meter bastante más agua, por lo tanto tener ese crecimiento a la hora de la cocción dentro del horno. Es una harina muy rústica, tiene un sabor, un toque muy rústico, tiene algunos granos integrales, por lo tanto es una harina que recomiendo bastante cuando queremos trabajar con fermentaciones muy altas. Muy recomendable también, como comentaba antes, para hacer prefermentos, sobre todo prefermento viga, para mí esa es la que mejor me funciona. Y también he utilizado esa harina mezclándola con otras. ¿Qué quiere decir? Que a veces no siempre utilizamos una harina, podemos modificar o incluso mejorar el sabor de una harina que es muy plana. Por ejemplo, cogiendo la harina del Mercadona puedes hacer el cierre de la masa y hacer el prefermento con la Manitoba. Por lo tanto, el conjunto de estas dos nos daría un muy buen resultado, ya que esta, como es una harina bastante conseguible, que se puede conseguir en cualquier, bueno, aquí en España tenemos Mercadonas prácticamente a cada esquina, y entonces esta nos duraría un poco más, pero sí que nos daría ese aporte de poder absorber muchísima más agua, que esta tiene una limitación bastante grande, siendo una harina normal y corriente de supermercado y no específica para pizza. Y entonces con esta sí que, junto con esta, sería una buena opción para poder hacer un muy buen producto con una pizza napoletana contemporánea, ya que esta le reforzaría bastante las carencias de esta otra, que es una harina normal y corriente de supermercado. Pero eso no quiere decir que sea una harina mala. Siendo una harina de supermercado es una muy buena opción, ¿vale? Entonces, para cerrar un poco el círculo, lo que yo me quedaría, súper importante, harina de fuerzas para poder hacer amasados de pizza napoletana contemporánea. Y sobre todo, el indicador que tenéis que mirar
son el indicador de las proteínas. Si quiero hacer una pizza en el mismo día, me puede venir bien entre 9 y 11 gramos de proteína. Ojo, porque las harinas de trigo, siempre haciendo ejemplo a las harinas del Mercadona, es el paquetito azul, el normal, corriente. Esa harina sí que se ponen a hacer pizzas, pero ojo, esta no tiene casi nada absorción de agua. Quiere decir, podríamos hacer pizzas, pero no podríamos cargarla de mucha agua. Sí que podría servirnos siempre y cuando la complementamos con una harina que tenga un valor proteico bastante más alto. Entonces, complementando las dos, podemos sí conseguir un buen producto y siempre en el mismo día, ¿vale? Sin embargo, si encontramos una harina como esta que os acabo de enseñar del Mercadona, que tiene unos 13 gramos de proteína, es bastante más recomendable hacerla fermentar un poco más, ¿vale? Ya que tiene un nivel de fermentación un poco más alto. Es una harina que nace para panificación, sobre todo para panes, y entonces lo que podemos hacer es preparar el amasado directo, es decir, mezclar todos los ingredientes juntos, luego cerrar, tapar, meterlo en la nevera. En el siguiente vídeo, en los siguientes vídeos veremos cómo hacerlo, y meterla en la nevera y hasta el día siguiente no sacarla y preparar las bolas para luego preparar nuestra pizza, ¿vale? Pues nada, chicos, un saludo y nos vemos al siguiente capítulo para seguir aprendiendo más.